Muy buen día, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema 7, invasión europea de América e invasión española del Tahuantinsuyo. Los europeos en el imperio. En el año de 1492 constituyó un hito para España. En ese mismo año, después de un peligroso viaje transatlántico de 32 días, Cristóbal Colón desembarcó en una isla caribeña que él erróneamente pensaba se encontraba en los márgenes del gran imperio de China. El descubrimiento de 1492 de lo que posteriormente fue percibido como un nuevo mundo, dio una salida a las ambiciones materiales, militares y religiosas de la corona española recién victoriosa y unificada. En el siglo XVI los países europeos se embarcan en la aventura de expediciones para poder encontrar nuevos territorios y así extender sus dominios. Entre ellos tenemos a Francisco Pizarro, quien escuchó los rumores de una tierra rica que yacía al sur, a la cual los españoles llamaban Perú. Esto provocó que Francisco Pizarro, un experimentado expedicionista español, formara una campaña con otros dos socios para montar expediciones de exploración y conquista. Sus socios fueron Diego de Almagro y Hernando de Luque, un sacerdote que aparentemente representaba los intereses de un próspero mercader español de nombre Gaspar Espinosa. El financiamiento de la empresa de la conquista, también llamada perulera o de Levante, fue privada, ya que los organizadores invertían su propio capital para preparar sus proyectos. La participación de la corona española fue de tipo político, al otorgar los permisos llamados capitulaciones para las expediciones conquistadoras. Entre 1524 y 1528 se desarrollaron dos viajes, llegando a descubrir el imperio de los incas. El primer viaje fue básicamente de exploración y estuvo marcada por el fracaso. El segundo viaje fue de descubrimiento, luego del encuentro con los indios tayanes y el incidente de la isla del Gallo, donde Francisco Pizarro traza una línea con su espada y dice a la gente que quienes quieren ser ricos y tener poder, que le sigan, y quienes quieren ser fracasados, que regresen a España. Y solo 13 cruzan la línea y le siguen a Pizarro. El resto de gente regresa a España. Las expediciones desembarcaban en Tumbes, llegando posteriormente hasta la desembocadura del río Santa en Ancash. En el segundo viaje de Pizarro se entera de la existencia de un gran imperio con muchas riquezas. Es por ello que decide ir a España para pedir el permiso del Carlos V. Capitulación de Toledo de 1529. Pizarro recibió una capitulación de Carlos V que le daba el privilegio del descubrimiento y conquista de toda la región comprendida entre el río Tempulá o Santiago en Ecuador y las 200 leguas al sur de este punto. Se le reconocía el rango de gobernador y capitán general de la gobernación de Nueva Castilla. También se le concedió el derecho a otorgar tierras y encomiendas, el control sobre los indios conquistados. Posteriormente, su socio Diego de Almagro recibiría su propia gobernación al sur, la de Pizarro, denominada Nueva Toledo. Francisco Pizarro realizó tres viajes. El primero fue considerado todo un fracaso. El segundo, de descubrimiento, ya que aquí se enteró de la existencia de un gran imperio lleno de riquezas. Y el tercer viaje fue aquí donde se inició la búsqueda de este gran imperio. Pizarro partió desde Panamá en 1531 y tras marchas penosas a lo largo de las actuales costas occidentales de Colombia, cubiertas por pantanos y malezas y plagadas de agentes transmisores de la verruga, llegaron frente a la isla Puná, que está situada frente al río Guayas. Por invitación del jefe punaeño Tumbalá, pasaron a la isla. Allí se leyó el primer requerimiento, fórmula que debía ser leída por los conquistadores antes de cualquier lucha contra los indios, en la que se les exigía el sometimiento al Papa, al Rey y a la Iglesia Católica. Ante el desconocimiento
y desconcierto de los punaeños. Mientras tanto, se producían los abusos de parte de los españoles, robos de oro, plata y de mujeres, por acción de los soldados. A los 3 meses de haber llegado a Puná, los españoles partieron rumbo a Tumbes, provincia que se encontraba dividida entre huascaristas y atahualpistas. El jefe de los tumbesinos se llamaba Chirimasa, quien luego sería derrotado. El 1 de mayo de 1532, los conquistadores partieron de Tumbes. A los pocos días llegaron a Poechos, donde fueron recibidos y apoyados por el cacique Maizavilca, quien los proporcionó gente, y su sobrino Martinillo, quien sirvió de intérprete. Muchos soldados tayenes se sumaron también a los europeos, porque ellos creían que los españoles eran personas mandadas por sus dioses y no que eran enemigos. Cerca del río Chirá fundó la primera ciudad hispana en el Perú, llamada San Miguel de Tangarará, en 1532. En su viaje, Pizarro recibió emisarios de Atahualpa y supo que acampaba en los alrededores de Cajamarca. Poco después, la fuerza de Pizarro, que contaba de 62 hombres a caballo y 106 a pie, inició el largo ascenso de los Andes, ingresando a Cajamarca el 15 de noviembre de 1530. Los españoles eran observadores entre la disputa de Huáscar y Atahualpa, pero ya eliminado Huáscar, los españoles empezaron a tramar cómo deshacerse de Atahualpa. Es por ello que un día después de su arribo a Cajamarca, se produjo el encuentro. Pizarro había preparado la celada. El padre dominico Vicente de Valverde leyó el requerimiento. Tras una sangrienta jornada, el Inca fue capturado y encerrado en el Amar Huasi, de donde saldría meses después, en 1533, para ser ejecutado. Allí terminó el primer gran momento de la invasión española. El deceso de Atahualpa dejó al imperio virtualmente acefado y políticamente convulsionado, permitiendo a Pizarro proseguir su estrategia de dividir y vencerás, aliándose con la fracción de Huáscar. Hizo esto nombrando Inca a Tupac Huaypa, hermano de Huáscar, cuando era casi un niño. Posteriormente fue llamado erróneamente Toparca. Eliminado Huáscar y Atahualpa, quienes eran los grandes representantes del imperio, los españoles proclaman Inca a Tupac Huaypa y con él comienzan la marcha al Cusco. El 11 de agosto de 1533, los españoles inician la expedición rumbo al Cusco, ganando aliados a lo largo del camino, los huancas, en Jauja, pues se sentían amenazados por los atahualpistas y no estaban de acuerdo con ellos. En Jauja, en 1534, se estableció la primera capital de Nueva Castilla, reemplazada luego por la de Lima en 1535. Entretanto, Pizarro se había visto obligado a reemplazar a Tupac Huaypa, su inca títere, quien falleció repentinamente durante el viaje al Cusco, al parecer envenenado. Y en su cambio nombró a otro inca, hijo de Huayna Cápac, Manco Inca, y juntos entraron a la capital encabezado por el ejército victorioso. Tras ser recibidos como libertadores en una atronadora bienvenida por los 100.000 habitantes de la ciudad, Pizarro hizo que Manco Inca fuera coronado como inca en una artificiosa ceremonia. Después de la captura del Cusco, los españoles lograron asumir rápidamente el control del núcleo del imperio, siguiendo la costumbre andina. Una vez caída el Cusco y vencidos los quiteños, otros grupos étnicos aprovecharon la oportunidad para aliarse con los europeos. Los nuevos detectaron todo esto y empezaron a tener más poder.